De regreso en este programa 18 con dos profesores de historia a quien le estamos sacando el jugo, hablando de fechas, conmemoraciones, feriados. ¿Por qué es feriado el 18 de septiembre entonces si uno dice la independencia de Chile y le dicen no, no, farso? ¿Qué es lo que es el 18 de septiembre? ¿Y por qué es feriado? En estricto rigor, Vladimiro lo va Vladimiro Está lo mismo. Es la conformación de la primera Junta de Gobierno en el inicio del término del periodo hispánico, en 1810. Es eso. En ninguna parte de esa constitución se habla de independencia. ¿Y la independencia de Chile entonces en qué fecha es? 1818, el 12 de febrero. El 12 de febrero de 1818. 12 de febrero. Pero ese día no lo celebra nadie en ¿Quién va a Chile. celebrar el 12 de febrero? La Fundación de Vacaciones. Santiago. La Fundación de Santiago también es el 12 de febrero. 12 de febrero. Pero nadie No, celebra, porque el ¿no? 14 de febrero es el Día del Amor y 2 días juntos, ya. no. Tiene que ser Puede uno. Ahora le vamos a dar como 3 Ah, días por juntos, eso. si es por feriado. Entonces- En 1810, para que entiendan, para que entiendan en la casa los niños, no, lo que pasa es 1810, en 1808 es encarcelado el rey de España, Fernando VII, y toma su puesto el hermano de Napoleón Bonaparte. Pepe Botella. Pepe Botella. Botella. Pepe Sí. Botella. Acá presente. Acá presente. Entonces, Don Pepe, que era Pepe Botella, por eso le decían Pepe Botella, ¿no es cierto? Ocurre que tiene que gobernar las colonias que forman parte de este reino. Chile es una colonia del reino español, ¿verdad? Sí. Sí. Así como Cádiz, así como Valencia, así como otras colonias, hicieron su junta de gobierno para decir: nosotros no vamos a hacerle caso a este señor que se ha declarado rey porque nosotros juramos fidelidad Al otro rey. el monarca que está encarcelado, ¿verdad? A Fernando VII. En conclusión, lo que hace Mateo Toro y Zambrano y las 400 familias que se reúnen en Santiago es conformar esta primera junta de gobierno para decir: nosotros seguimos siendo fieles al rey, haciendo su serio? mandato de Importante. fidelidad al rey. Que, para que hagamos un poquito más de historia y avancemos en el tiempo, los que mantuvieron esa postura hasta el final de este periodo de emancipación o de independencias del cono sur de América, ¿verdad?, fueron los chilotes. El último reducto español, El último reducto, Sí, claro. 1926. Sí. Cierto. 1810 la primera junta de gobierno, 1808 encarcelamiento, ¿no es cierto?, del rey Fernando VII, 1810 primera junta, 1818 independencia, ¿verdad? 1826 anexión de Chiloé, De Chiloé. al territorio. Anexión obligada. ¿Verdad? Entonces, más aún, este feriado, los chilotes no estaban como en esa... No, No, de hecho, no Sí, deberíamos como de parte de celebrar nuestra el herencia. bicentenario tampoco. ustedes- No deberíamos preguntan- celebrar el 18 de septiembre, Nada. celebrémoslo No, igual sí. si la cuestión Igual, es si eso no hay celebrar. problema. Después de podemos eso sumar. viene, y seguimos con los años y viene la boleta Ancud, ¿no es cierto? Ya. Sí, Que viene claro. la anexión del territorio de Magallanes. Después seguimos con los años y viene la pacificación de la Araucanía y sumamos la novena región y la guerra del Pacífico y sumamos lo que... Ahí tenemos ya nuestro Chile. ¿sí? Entonces, Ahora ya viene nuestro Vladi, Chile de Arica Montaña. con Mateo Toro Zambrano, con todo ahí, con Gaspar Marín, con todos los que estaban ahí. Con le todos dijeron- los apellidos vinedos. Le dijeron: Viñas, usted no es de Nami todas las Rey, calles. usted no es Nami Rey, le dijeron a un Pepe A Botella. Pepe Botella, ¿no? Me decía Pepe Botella había vino a Perú, ¿o no? Nunca Anduvo vino cerca. ¿Qué decía a Chile. Pepe Botella? Tenía fama Ah, de que era le bueno gustaba La botella. El juego ese. el pipeño, pero era mentira. Era mentira. Era Artemio. Era Por lo falso. general los Pepes tienen como esa fama. ¿eh? Pero Pero es es falso. falso, Es es falso. José Bonaparte. Es falso. Falsedad Falso. absoluta. En algunos Falso casos. de falsedad absoluta. Y como dice No sé por qué Vladimir- le decían botella. Sus detractores lo criticaban mucho y en rigor José Bonaparte era Artemio. Era la misma fama que tenía Mira. don José Toribio Merino. Viejo, No, en la otra junta, yo estoy hablando de la otra junta. Ya de te gobierno, adelantaste pero- la pero historia, estamos te poniendo en adelantaste. contexto las cosas. Desde 1810 Chile se acostumbró a las A las juntas. juntas, Sí, claro. se A las acostumbró juntas. Entonces, Ay, la a las otra juntas sí, junta, pues, pero ese Merino- es el problema. Esta es una mala junta. Hay malas Pero también juntas. era José y Pepe, le decía. Entonces, 1810 Sí. la primera junta de gobierno. Junta y de la gobierno otra que era- deja la a otra era Mateo de mala Toro, junta. deja a Mateo de Toro y Zambrano. Ahora, discuten algunos historiadores o algunos intérpretes del pasado, y después puede ser cada quien sacar sus conclusiones, ¿verdad? Pero que en 1810, con el hecho de querer revalidar esta fidelidad al rey y decir somos colonia,
ocurre la siguiente pregunta, en 1808, ya van 2 años de que quedamos acéfalos, de que no tenemos rey, ¿verdad? Entonces hay quienes pueden decir que comienza a mutar o comienza a formarse una idea de autonomía, que va a terminar siendo la que constituye el grado máximo de la independencia de un territorio. Entonces, este sentido de autonomía puede estar guiado por el pensamiento de no tenemos rey, por lo tanto ahora podemos hacer lo que queramos o podemos darnos nuestro propio orden, ¿verdad? Una especie de qué debemos hacer con este territorio, que esa pregunta se la hacían, y por eso pongo énfasis en eso, esas 400 familias que se reúnen en Santiago, ¿sí? Hay algunos participantes dentro de esa reunión que son de Concepción, otros que son de Ovalle, digamos, de la zona, y se configura el siguiente año, en 1811, el primer Congreso Nacional. Y eso va a ser lo que a la larga, la definitiva, entre 1814 y 1818, va a configurar la independencia de Chile. Por eso dice que el germen de este pensamiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros si no está el rey?, comienza con esta junta de gobierno, ¿sí? Entonces ahí recién comienza en esto que llamábamos Chile, que era parte de la colonia, o sea, colonia española, ¿verdad? Antes parte del virreinato del Perú, etcétera. ¿Qué hacemos si no tenemos rey? Entonces una de las preguntas era la independencia, la autonomía, y habían algunos que llevaban esa idea y otros que decían no, porque nosotros todavía tenemos nuestra familia, nuestros títulos, nuestro espacio de acomodo en esta sociedad está dada porque somos españoles. O sea, habían personas porque eran españoles, traían un título, entonces en Chile tenían merced de tierra y tenían su posesión. Entonces, no reconocer y no seguir siendo españoles significa también perder nuestros privilegios. Y otros que decían no, entonces tenemos que configurar y repartir nuevamente esos privilegios, y comienza la discusión acerca de la independencia o no. Esta sería como el primer germen de una independencia que llegó después en febrero. Ah, sí, en 1818. 18, O sea, 8 años después. Porque ahí viene todo el periodo que nosotros conocemos de enfrentamiento. está. Están los hermanos Carrera, Sí, estaban los resultó, Rodríguez, O'Higgins, volvimos- ¿verdad? Golpes de Volvimos a Estado. depender de la corona española. Es que en 1814 se fue para la casa hubo Pepe reconquista, Botella. hubo La reconquista, la en reconquista. El periodo de la 1814. reconquista, tienes razón. Oye, y el 19 de septiembre, ¿por qué? ¿Por qué es feriado el 19 de septiembre, profes? A ver, Alargar el 18. al parecer, Yo creo que es para alargar el 18, ¿no? Al- Porque ¿cómo vamos a ir a trabajar si estamos Ese fue con la Torino, caña? ese fue Torino, Merino. Lo cambió para el 19. al parecer sí, el ejército se autocelebró, porque lo que sí se conmemoraba en el proceso histórico y tiene que ver de dónde nacieron las costumbres dieciocheras, fue la celebración del 12 de febrero de 1817, la batalla de Chacabuco, que fue el gran triunfo que al final ratificó la independencia real, Y el 5 y de después en Maipú en el 5 de abril del año siguiente. Pero Chacabuco lo celebraron mucho, pero no como gloria del ejército. El pueblo, que era miliciano, que fue combatiente en toda la guerra, se reunía en un barrio muy popular de Santiago, el famoso barrio de La Chimba, en Las Chinganas, que eran así, arreglos de tipo quinchos, pero de hoja, muy rudimentario. El pueblo se reunía ahí a celebrar. De hecho, la cueca, por ejemplo, ya sabemos que la cueca viene del Perú, es de origen afroperuano. La Sama Y los Cueca, combatientes Sama que Cueca. fueron al Perú se la trajeron de allá en ese periodo, más o menos, 1820, y el pueblo la adoptó como una danza propia de ellos en esas celebraciones del éxito del combate definitivo en Chacabuco. Y ahí aparecieron estas costumbres dieciocheras, como la cueca popular, no la cueca guasa que conocemos. De la parte norte, de la parte sur de Perú, digamos. Así es, de la zona de la costa, los barrios negros de Lima, el Callao, en esa zona, de allí vino y se adoptó. De hecho, en Perú le llamaban chilena, La chilena, pero era la la chilena, sama cueca. la era la sama sama cueca. Y el pueblo chileno lo adoptó, no se olviden que cueca Y se en baila. Bolivia, la Hasta buena en cueca. Bolivia- México baila, Ah, no, hasta eso en no, México, eso hasta se en llama México hay una marinera. variable de la cueca. En Bolivia se llama marinera. En Bolivia se llama, y en Perú se llama marinera. Marinera. que No es porque muy en mar parecida. hay en Chile No. y no Marinera. Y tampoco se podría llamar maricueca, porque si No, 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 claro, no, o sea, no, En claro, la- sí, claro. En la Argentina, Marinera, en entiendo. Argentina también existe, le llaman bailecito, en Sí, México le Pero llaman en- chilena. En Bolivia se llama marinera. Sí, Eso no entiendo por puede qué. ser un mal chiste, pero igual Ah, no, funciona. pero es que en esa época sí tenía. Sí, Era Tenían dueño de mar. todo el Tenían mar, mar. Era dueño de todos los- todo. Ah. A 1879 Ah. no se olviden que tenían mar. En la zona de Trujillo, ¿no? A Leodoro Pero- Mate no le gusta Pero el bien, comentario. claro. Volvamos. 19 de septiembre, Ah. ¿por qué es feriado entonces? Es una son autoconvocatoria. el día de la gloria del una ejército. El Día de la Gloria del autoconvocatoria. Ejército, ¿y desde Y vamos cuándo a es feriado? comenzar. ¿Desde la época de Pinochet o antes? A ver, no sé la fecha exacta, El pero que 19. fueron autoconvocados, sí, autoconvocados. Pero desde Pinochet.
Yo diría que antes, no sé la Antes, fecha exacta. ah. Sí, pero... Porque, por ejemplo, yo Pero la parada hace poco- militar, disculpe, Sí, la parada militar siempre se hizo los 19 de septiembre. No, ¿No? como les digo, lo que se celebraba era el éxito, el desfile de Chacabuco. pero el 12 de 18. febrero. No se celebraba. Ah, pero No se olviden que mira. no había independencia. No, pues no existía. Como... Yo, El de 18 hecho, no me existía. enteré- No, no, pero la ¿Verdad? parada militar, La 19. profe. Solamente se desfilaba para conmemorar el 12 de febrero. Ah, perfecto. El 12 de febrero. Pero es una ahora fiesta nadie que perdimos. celebra. Sí, es una fiesta que se perdió. Y en Pero Chiloé, podemos volver a las retomar. prácticas 18eras son muy tardías, principio del siglo XIX, principio del Sí. siglo XX incluso. Aquí no se acostumbraba a celebrar el 18, no había 18. No había 18. Muy- No muy celebremos reciente. tampoco. Culturalmente no nos toca. La empanada, que ya se chilenizó, tampoco es chilena. No, ¿de dónde le.? ¿Cómo que no, No, es chilena? es chilena. ¿Y de dónde ¿Pero es, de dónde es la entonces? empanada? Es de origen mesoamericano y andino. ¿Cómo se llama en México el ¿Tú qué? famoso preparado que hacen con masita de maíz y carne? ¿Cómo se llama? Tacos. Tamal. Tacos. Tamal. Pero tamal Tamal. se parece más a la humita. Sí, la diferencia es que ellos usan harina de maíz y nosotros Claro, harina de trigo. es, claro, Pero es una- como comida es mesoamericana y Pero andina. aquí el que es chileno era el pequeño. Sí, exacto. ¿Qué es Sí. el Con pequeño? pura cebolla. Así es. ¿Pequeño? Sí, ¿No sabe no qué sé. es el pequeño? No sé. Estoy El despedida del pequeño es una programa. masita de la misma Cebolla masa de la pequeña. empanada, pero adentro con pura cebollita. Con pura cebolla. ¿Sí? Sí, se come el- yo he la visto zona central, acá el en pequeño. el... Sí, nunca lo había escuchado. ¿La Violeta Parra o no le escucha hablar Sí, de porque- Popular, sí, absolutamente porque- popular la comida. Acá en la ramada yo he visto de esos pequeños. Los venden como empanadas, pero con pura cebolla. esa cosa. Ajá, entonces pura cebolla la Y las- preparación. Pura cebolla. Y las no, el comidas pequeño que es- el la pueblo masita con santiaguino cebolla. se Ah, daba entonces en venden la puros chimba que pequeños. era charquicán, muy Charquicán. consumido el charquicán. Eso es chileno. El No hay- valdiviano, el famoso valdiviano, Valdiviano. se No, no, comía sí, mucho. Eso es de Valdivia. Exacto. No, nada de Valdivia. Pareciera, Pero- que, no. pareciera que es de esa zona. Sí. Me tinca a mí Es que que debe por ser el como de nombre esa puede zona. ser. de Sí, la puede ser. calle, como el tema No, no fluvial ahí. no por Pedro Valdía. No, No, debe ser por Pero el Caucao. charqui- Por el Fuente Caucao. Pero el charquicán, profe, el charquicán es la única comida 100% que se conoce como chilena porque se hacía Sí. con el charqui. Con el charqui. Claro, que era la única manera de mantener la carne. Claro. Ah, claro, Tú la sí. carne la conservabas como charqui. Sí. Y de acuerdo a eso, tú la mantenías un tiempo y en la época que había pita y de todos los vegetales, hacía con esa Charquicán. carne molita un charquicán. Rico. Y de hecho en Bueno. Chiloé también se adoptó, perdón, Vladimir, Sí, no, adelante. se adoptó ese tipo de comida, porque volviendo a Ancú, el rancho de la Goleta Ancú y el rancho de Fuerte Bulnes de los colonos era charqui, de cerdo y de vacuno, porotos, lentejas y papa. Ese era su rancho, Ya. porque no había otra manera de conservar. Por eso se popularizó. En Chiloé se comía mucho charqui. Y después, cuando se exportaban los cerdos, el jamón era de exportación en Chiloé. Era muy poco cerdo que se consumía, era todo para el Perú. Chiloé fue el principal exportador de jamones en todo el periodo hispánico. Del virreinato, sí. Volviendo al tema culinario, al 19, volviendo al 19, claro, pareciera que uno cuando configura los hechos así como actuales o más contemporáneos, tendemos a ligar todo lo militar o todo lo relacionado a ese ámbito a nuestra dictadura cívico-militar. Entonces, ahí hacemos la pregunta, ¿fue antes de, ¿Fue antes de o Pinochet o después? después de Porque- Pinochet? Ya se llegan a Y hay llegado a como perder. una cantidad de elementos y situaciones que nos sorprendemos porque no son ni implantados ni herencia cultural de la dictadura, sino que son ritos que van más aún en el origen del sentimiento nacionalista o de la construcción de la patria, del modelo de patria que se está El instaurando. concepto de patria. El concepto de patria. Recordemos que las prácticas de 18, como menciona el profesor, tiene que ver con el sentimiento de esta independencia o de esta figura que se está queriendo relevar como acto constitutivo de un nuevo Estado, ¿sí? La independencia como tal ocurrió en 1818, ¿sí? El ejército chileno... En febrero, ya En dije. febrero. El ejército chileno se había constituido con una especie de milicia armada y luego con una especie de profesionalización en el periodo de Reconquista, 1814, y en 1817 se conmemora por primera vez las glorias del ejército. ejército. Sí, ¿En esa pero fecha? sí, en 1817, pero como parte del 18 de septiembre. Correcto. Era parte del 18 de septiembre, era las glorias del ejército. Y de 1915 en adelante se cambió para la parada militar y hacer un día específico del ejército y se constituyen las glorias del ejército. En 1915 todavía le faltaban unas
13 glorias al ejército para las que tiene hoy día, porque si nos ponemos a pensar cuáles son las glorias de ese ejército, generalmente tienen que ver o con toma y asalto del poder en el mismo país, los hermanos Carrera, cuando se tomaban, ¿no es cierto?, Patio de los Naranjos, ya golpe de Estado, después venía O'Higgins y lo recuperaba, después los hermanos Carrera. Las masacres en el Norte Grande, recordemos Santa María, ¿no es cierto?, cuando han perpetrado las armas contra su pueblo, generalmente son las glorias que recordemos, porque el resto no Esas son las glorias que recuerdan. O sea, las que recuerdo yo como profesor de historia. Ahora no sé las que celebraron ellos para decir para que son las glorias del ejército. Ricardo, en 1915 tiene que ver más con tomar nuevamente esta idea del roto chileno y de la forma en que se participó en la Guerra del Pacífico. Entonces, ese es el triunfo que celebra, digamos, el ejército, para decir cuáles son los triunfos. ¿Y la de Yungay? Las batallas que se pelearon, pero la guerra finalmente es la que se gana en la Guerra del Pacífico. Sí. Porque batallas pueden ganar los ejércitos. Entonces, el ejército chileno sí ganó una guerra porque tomó posesión y ganó ese espacio. Claro, como ahora, uno tiende a vincular todo eso con la dictadura de Pinochet y todo el cuento, yo siempre pensaba que las glorias del ejército eran la Gloria Simonetti, la Gloria Benavides, pero nada que ver. Gloria Maldonado no se llama Patricia Gloria. Patricia Gloria Maldonado. Y una cosa, como ustedes mencionaron, la cueca, que yo me enteré hace poco también, es que la cueca como baile nacional fue instaurada por decreto en dictadura, yo no sabía, el año 1974. Pero el pueblo ya lo había hecho propia un siglo antes. Ahora es el reggaetón. No se olviden que la cueca... La cumbia chilena. 18, a la cueca popular chilena le pasó lo mismo que al tango. Era del roto, era del bajo pueblo. La aristocracia que ahora se viste de guaso, jamás, eso era de rotos bailar cueca. Le pasó lo mismo que el tango. El pueblo ya la hizo propia, siendo de origen afroperuano, la chilenizó. Pero tomó diferentes formas. En el norte lo bailan de una manera, los porteños lo bailan de otra, en el Santiago, en los puertos de San Antonio de otra manera. Los chilotes tenemos nuestra propia cueca, entonces no hay una sola cueca. Ahora que la cueca guasa lo hayan institucionalizado, eso es como decir que el rodeo es el deporte oficial de Chile, lo que considero que es una soberana estupidez. No es el... Bueno, ahora el deporte Comité Olímpico nacional dijo que no era deporte. No, ¿cómo ahora el Comité Olímpico dijo eso? No es deporte. Ah, mira. Si el profe la semana pasada hablando sí, del rodeo. Verdad. Sí. Estuvimos con Clemente Zúñiga en este programa hablando justamente sin de rodeos. ese tema. Del rodeo. Hablamos sin rodeos. Le podemos preguntar todo lo que quisimos y él respondió lo que él nos ocurrió esa pregunta, profe. ¿Ah? Sí se la preguntamos. No, sí le preguntamos. Sí. Trajo empanaditas. Sí, que el rodeo no es deporte. No es deporte. No, que hoy día sí está considerado como deporte dentro de la legislación nacional, sí es considerado como deporte. O sea, esa es la única. Deporte nacional. Ah, no, eso es distinto que uno lo nomine como. ¿Por qué? Ricardo, yo creo que ahí tiene que ver una de las cosas que tú acabas de mencionar, que en dictadura y en el año 74, dijiste, ¿verdad? Se estableció la cueca como ya. Es una forma de construirlo para que sea reiterado y respetado en el tiempo, pero la práctica o la conducta ya tiene que haber estado instalada, que es lo que dice el profesor. La cueca ya era del pueblo, ya estaba entendida como un baile, y lo que ocurre con el decreto es ya estandarizarlo y decir, esta es la cueca, y los profesores de educación física tienen que enseñar a bailar esta cueca, y ese concepto de la cueca guasa es la que está regalando el profe. Ahora, como deporte nacional, yo creo que en el país, cuando uno busca información del país, no todos informan su deporte nacional, no todos informan en el colegio, no se así como baile típico, esto es como que tuviera que existir solo una expresión. Y hay muchas más. Es normal de este tipo de gobiernos y de este tipo de regímenes, como la dictadura militar, el hecho de querer construir una sola imagen de un territorio, encuadrarlo y decir en una sola forma. Yo creo que la cueca es un baile típico nacional, pero que tiene sus expresiones y su diversidad, como decíamos recién, por toda América. Sí. Entonces, que el chileno y que en Chile se baile de determinada forma, sabemos que no es lo mismo en el norte, en el centro, que en Chiloé, por ejemplo. Y la cueca brava, es un buen ejemplo de cómo la cueca, ya amada y armada por el pueblo en las diferentes regiones o territorios, no obedece a decretos. Si tú vas al Puerto de Valparaíso, a San Vicente o a Talcahuano, no lo vas a ver bailar con pinta de guaso de fondo. Sí. Claro. Lo bailan como lo sienten, de colores, una forma muy particular. El decreto ahí no funciona. En Chiloé tampoco. Salvo que en Chiloé se ha desarrollado mucho la cultura de la cueca guasa. Hay muchos clubes de cueca.
Pero eso no es identidad chilota, es otra, es otra una cosa. cueca de exportación, ¿no? Pero, Sí, pero que está dentro del folclore de un país. Y si yo creo que está contextualizado como el folclore de un país. Es como el traje típico. Si el traje típico depende de la zona. Sí, po. El guaso tiene su traje típico, pero no puede ser el mismo del pascuense, no puede ser el mismo del nortino, no puede ser el mismo del chilote. Ahora Y que el Porque guaso, cuestiones climáticas por ejemplo, geográficas. el guaso no es el campesino. No. Esa es una situación que en el 18 siempre Pero comienza a ponerse manifiesto, yo porque siento cuando uno que- ve un guaso, solo lo ve así para el 18. Claro. ¿no? Yo también No tengo ves. amigos y conozco De gente, guaso. tengo gente que sí se ha visto así todo el Disfrazado, año, sí. pero no Nosotros es no poco. lo Sí, ¿no? sí. pero siento que le hicieron un gran daño a la manera de ver el folclore y las expresiones folclóricas, todos estos grupos afirulados que aparecieron en esa época, como los cuatro guasos, los quincheros, y que cantaban. Pero si tú también te fijas, el viejo mate de plástico. pero es que eso es el canto, pero en la expresión, en la danza pasa lo mismo con el bafona, ¿te acuerdas con el bafochi? Cuando hacían la expresión de la cueca y de los bailes de la isla de Pascua y de los bailes chilotes, tenían otro tipo de expresión artística. Lo que dice Vladi, tú vas a una ramada y hay un tipo tocando el pandero, uno con el acordeón, o escuchando a los hermanos Campos, Claro. y cantaban una cueca, un acordeón y una guitarra y salía a cantar a bailar la gente. ¿Sí? Sí. Eso uno lo Eso- identifica más con la cueca popular, como tradición popular. Ahora, por Creo suerte, yo. Sin embargo, uno Claro, sigue ellos escuchando le la hicieron- consentida y sigue escuchando todas las cuecas que tienen el repertorio añejo, y uno sabe que hoy día en la cueca hay también expresión Sí, y ha hay evolucionado cuequeros jóvenes, también. hay formas nuevas El de Guatón ver, Loyola, hay después de cuequeros viejos que escucharlo son, 40 años. que son más jóvenes que todos los Sí. guasos quincheros Porque es juntos, verdad que- entonces... No fuera El Guatón Loyola. Le sacaron la cresta al Guatón Loyola. Si todos los años le vuelven a pegar al Claro, pobre. sí, Guatón no hay Loyola. forma de salvarlo al Guatón Loyola. No, Pero a por la- suerte- no a la por violencia. suerte Y en el rodeo, Los no, ahí está, el rodeo. Perlas cantaban y no sé qué va a pasar ahora, no sé si se va a poder seguir cantando esa canción con todo lo que ha pasado en Chile y el mundo. A la mujer celosa, allá va, palos con ella. Palos No con ella. sé, No, nunca Yo había pensé que iba a ser escuchado resfalosa, eso. porque ¿Cómo también vamos a sería cantar eso? discriminación. ¿Cómo vamos a cantar eso? Creo que... Palos con ella. Pero por suerte Pero la les hablan cueca, letras de la la cueca cueca. ha evolucionado, no es, como dice Aldo, no es una forma cultural que está encuadrada Marcada. en lo guaso. Los grupos de producción internacional de música tradicional chilena, como Bafona o Bafochi, incorporan todas las formas de cueca en su escenario, todas. Es verdad. Bailan Lo porteño, hemos bailan visto y es guaso, verdad. Sí. bailan Sí. chilote, bailan cueca Por eso. patagona, que también tiene una forma. ¿Por qué? Porque eso es lo que es la realidad. Y si ustedes ven los grupos por ejemplo, de cuecas bravas en la actualidad, hay mucha gente joven, chicos jóvenes tocando, cantando cueca, con formas distintas, con temáticas distintas, con instrumentalidad distinta, y eso hace pensar que la cueca está viva como sentimiento, porque también es un sentimiento, es como el tango. Hay que tener alma y corazón para bailarlo, no es llegar y cumbianchear. Es Entonces verdad. está viva. Recomendación para este 18 Está de viva. cueca de chilena. Una agrupación, Y- los chicos que son de Temuco, ¿Sí? cueca. Sí. Y Bueno, bailen la de cueca chilena. que le gusta. Si le gusta la guasa, bailen guasa. Si le gusta la chilota, bailen chilota. Pero bailen. Eso es lo que Pero importa. profe, más allá de todo eso, tiene toda la razón el profe. Yo siempre por eso lo echamos de menos, porque siempre tiene la razón. Pero la cueca tiene una estructura. Sí, tiene una estructura, sí. Y la cueca tiene... Se baila con un pañuelo, Sí. se baila entre un hombre y Giros, una mujer, o entre dos vueltas, personas. el Sí, paseo, tiene dos giro, tiene personas. el paseo, La invitación, sí, ¿no? sí. El Sí, cortejo, todo. todo. Cortejo. Sí. Tejo, Y, el brindis. Dejamos el y tú le cortejo y puedes eso, bailar adaptar, cueca. sacar un El un gallo, poquito, el gallo. pero de acuerdo a la Sí. música Ah, que claro, te tocan, claro. tú te vas desarrollando Por ejemplo, yo he visto otros No, personajes baila. bailando que se sacan la camisa, por ejemplo. Ah, no, eso ya lo veo. Vamos a ir ¿Usted a se refiere a a Lago Weber? ¿No es Lago Weber? No. El estilo Lago El Weber. estilo es- Lago Weber. Vamos a ir a la última pausa del programa, en este programa 18 que hemos estado hablando de las tradiciones, desmitificando algunas cosas. Y bueno, vamos a ir a la última Vamos en pausa del 3 programa feriados, y volvemos. Vamos Sí, en pero 3 faltan feriados, ahora más, vamos a po. saber por qué es sándwich el 20. Vamos y volvemos acá en Libre Sesión. No falta.